En esta lección número 9 del curso de Excel básico, vamos a comenzar ya a utilizar nuestra hoja de cálculo precisamente para hacer automáticos algunos cálculos que pueden ser en este momento muy básicos, pero que son, digamos, el punto de partida para entender o para comprender cálculos más complicados que utilizaremos en las siguientes lecciones. Pusimos de este lado un cuadro de texto donde marcamos los temas que vamos a cubrir en esta lección número 9. Y empezamos viendo que dice aquí tipos de datos. Bien, ¿a qué nos referimos con tipos de datos? Sabemos que Excel acepta todo tipo de datos que podemos manipular para automatizar ciertas labores. Sin embargo, vamos a dividir los tipos de datos en dos tipos básicos, que son las constantes y las variables. Hablemos primero de las constantes. Las constantes pueden ser de varios tipos, sin embargo, los más comunes que vamos a utilizar pueden ser de tipo texto, pueden ser también números, e inclusive pueden ser fechas. Realmente no tiene mucho sentido dividir entre fecha y número porque internamente para Excel son lo mismo. Sin embargo, en este caso quisimos utilizarlos para hacer más claro nuestro ejemplo. Y en este caso las variables pueden ser fórmulas y también pueden ser funciones. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre esos dos tipos de datos? Bien, pensemos en el texto. Por ejemplo, yo puedo escribir en este caso el texto práctica 1. Es un texto que no depende de ninguna otra celda para su valor. Simple y sencillamente aquí la palabra práctica 1 se va a mantener siempre, puesto que es un texto que yo escribí directamente y que nada en este caso lo afecta, digamos, para que pueda cambiar en algún momento. Igual los números, por ejemplo, aquí puedo escribir este número y en la siguiente celda, la celda D3, escribo este otro número. Recordemos que cuando yo escribo punto, estamos hablando del punto decimal. En otros países puede ser coma decimal. Aquí lo importante es que el número 9 que vemos ahí es un número decimal. Y también podemos escribir una fecha. Pensemos que quiero escribir el primer día de este año, 1 de enero del 2012. ¿Sí? Observen cómo yo escribí esta fecha utilizando diagonales a la hora de escribirlo. Automáticamente el Excel, cuando ve esas diagonales, si yo doy Enter, automáticamente los acomoda hacia la derecha y les da el formato de fecha convencional que viene, digamos, preestablecido. Ya más adelante veremos cómo se puede cambiar ese formato de fecha. Tenemos entonces estos tres datos, 4 para ser exactos, en estas 4 celdas, donde vemos que hay un texto, hay números y hay fechas. Todos ellos son datos constantes porque no van a cambiar en ningún momento, a menos que yo los cambie manualmente, pero no van a variar porque no dependen de otras celdas para conservar su valor. Veamos ahora las variables. Digamos fórmula. Una fórmula en Excel es precisamente una variable porque en este caso su valor depende de otras celdas. Por ejemplo, es un dato variable porque puede cambiar conforme yo cambie los datos de otras celdas que se encuentren, digamos, cerca. Por ejemplo, vamos a empezar lo siguiente. Quiero sumar estas dos celdas. ¿Sí? Necesito una fórmula en este lugar. Siempre me debo colocar en la celda donde quiero la fórmula. Ahí me coloco. En este caso, escribo el símbolo de igual que le indica al Excel que lo que sigue es una fórmula. Y yo sé, visualmente puedo ver que en la celda C3 y en la celda D3 están los datos. Entonces escribo C3. Automáticamente Excel pone en color azul el contorno de esa celda y me escribe el nombre en color azul también. Escribo el símbolo de más y ahora escribo D3 y automáticamente el Excel le pone un contorno de color verde y me escribe del mismo color indicándome que esta parte hace referencia a esta celda. Esa es mi fórmula, voy a dar Enter y me da este valor que es la suma de estas dos celdas. Sin embargo, dijimos que este es un dato variable. ¿Por qué? Porque si yo en este momento subo aquí y cambio el valor de la celda, al dar Enter, automáticamente cambia el resultado que teníamos en esta celda. Por eso se le conoce como un dato variable porque realmente depende de otras celdas para conservar su valor. Lo mismo pasa con las funciones. Por ejemplo, la función suma, que precisamente sirve para sumar un rango de celdas. Cuando digo rango me refiero a varias celdas
que pueden estar juntas o pueden estar separadas, pero que se manejan como si fueran un solo elemento. Voy a escribir aquí la palabra suma. Abro un paréntesis porque la función suma siempre debe de llevar dentro de paréntesis sus argumentos. Y le digo que debe sumar la celda C3. Y para indicarle en dónde termina el rango, utilizamos los dos puntos. Escribo dos puntos. Esto es, digamos que le estoy diciendo desde C3 hasta D3. Que en este caso son únicamente dos celdas, pero podrían ser 100 celdas diferentes. Y yo tendría que escribir la primera y la última. Cierro el paréntesis. Siempre que abrimos un paréntesis debemos cerrarlo. No puede quedar ningún paréntesis abierto porque marcaría un error. Damos Enter. Y aquí está el resultado. Son variables porque si yo aquí escribo, digamos, este otro número, estoy cambiándolo, al dar Enter, estos dos datos cambian. Y cambian porque son directamente, digamos, influenciados o son directamente resultado de lo que hay en estas dos celdas. Por lo tanto, estos dos datos pueden cambiar, mientras que estos de aquí solamente cambiarán si yo los cambio manualmente. Por eso les llamamos a estos datos que son constantes y a estos les decimos que son datos variables porque dependen de otros para poder conservar su valor o para presentar un valor. Ok, esos son los dos tipos de datos que digamos que por el momento vamos a utilizar. Más adelante hablaremos quizás de otros datos. Nos dice aquí también nuestro cuadro de texto que debemos hablar de las plantillas de texto. ¿Qué es una plantilla de texto? Bien, voy a seleccionar todo esto y lo voy a borrar. Realmente solamente era para ejemplificar los tipos de datos. Voy a oprimir suprimir. Ya no está ningún dato. Mi hoja está digamos que en blanco. Y les voy a comentar que la plantilla de texto es precisamente una especie de encabezado que yo voy a utilizar para organizar mi hoja de cálculo. Yo les recomiendo que siempre que vayan a crear una hoja de cálculo, comiencen con la plantilla de texto, que no es otra cosa que organizar su hoja de cálculo tal y como va a quedar cuando ustedes vayan a llenarla con los datos que quieran manipular. Por ejemplo, en este caso yo quiero hacer un presupuesto personal, escribo la palabra presupuesto personal. Ahí está, doy Enter. Recuerden que aunque se ve que está en la celda A y B, lo cierto es que la celda B1 está vacía, solamente este dato se encuentra en la celda A1. Me voy a la celda A3 y escribo aquí, por ejemplo, la palabra concepto, porque en esta columna yo voy a capturar el nombre de los conceptos por los que yo puedo recibir ingresos o tener un egreso de dinero. En este caso quiero poner, en esta otra columna, quiero poner la palabra ingresos y en este lado egresos. Estoy indicándole, en este caso, bueno, al operador o a la persona que capture los datos, que en esta columna van a escribir todos los gastos que tengamos y en esta otra todos los ingresos de dinero que tengamos. Y pensemos que en aquellos conceptos más comunes por los que podríamos tener un ingreso o un egreso de dinero. Pensemos que tengamos un sueldo, que también tengamos algunos ingresos extras, tal vez trabajamos en nuestro tiempo libre haciendo algunos trabajos extras, así que tenemos sueldo y extras como ingresos. Y pensemos ahora que para nuestros egresos podemos tener los gastos personales de cualquier individuo que podrían ser, digamos, alimentos, podría ser ropa, transporte, podría ser quizás teléfono, puede ser quizás electricidad, perdón aquí, electricidad, ¿ok? Ups. Para corregir aquí mi error voy a oprimir F2, la tecla F2, las teclas de función. Aquí oprimo la letra D que me faltó y doy Enter, ya quedó el dato modificado. También puede que tenga que gastar en gas. Quizás también un poco de diversión, ¿verdad? No todo es trabajo. Y otros gastos que quizás no tengo contemplado, pero que pueden salir. Y más adelante aquí voy a escribir la palabra total, porque en este renglón yo quiero tener mis totales, tanto de mis ingresos como de mis egresos. Bien, ¿qué pasa con esto? Ahora yo voy a escribir algunas cantidades, las vamos a ir inventando. Pensemos que mi ingreso es 4,000 mensuales. Pueden ser dólares, pueden ser pesos, pueden ser euros, la cantidad o la moneda que ustedes quieran, no importa. Pensemos que por ingresos extras
voy a tener 1500 de ingreso. Esos son mis dos ingresos. Y ahora los alimentos los voy a capturar en la columna de egresos. Pensemos que en alimentos me gasto, no sé, 1000. Pensemos que en ropa vamos a inventar cantidades al azar. No importa, ustedes pongan las cantidades que gusten. Realmente aquí estamos simple y sencillamente haciendo un ejercicio aleatorio. Las cantidades no importan tanto como las fórmulas que vamos a utilizar. Y vamos a dejarlo con estas cantidades. Ahora, yo quiero saber cuánto suman mis ingresos y cuánto suman mis egresos. Existen dos fórmulas o dos formas diferentes de calcular esto. La primera es una suma común y corriente. Voy a escribir aquí en esta celda, en la celda B15, oprimo el símbolo de igual. Siempre recuerden colocarse en la celda donde quieren el resultado. Yo en este caso quiero aquí el resultado en B15 y escribo igual. Y yo sé que tengo que sumar la celda B4 y la celda B5. Voy a dar clic en la celda B4 y automáticamente Excel escribe el nombre de la celda y la marca. Voy a escribir el símbolo de más en el teclado. Y ahora doy clic en la celda B5. Ya tengo ahí mi fórmula B4 más B5. Automáticamente al dar clic en ellas, Excel las incluyó en la fórmula. Doy Enter. Y esos son mis ingresos mensuales. Ahora, podría hacer lo mismo incluyendo celda por celda, digamos, en esta parte, para sumar todas estas celdas, pero en este caso voy a utilizar una función que ya viene predefinida en Excel, que es la función suma. ¿Cómo lo hago? Escribo también el símbolo de igual. Bueno, primero me coloco en la celda donde quiero ese resultado, escribo el símbolo de igual y la palabra suma, abro un paréntesis. El paréntesis es importante, la función suma siempre requiere que sus argumentos o los datos que se van a sumar vayan entre paréntesis. Y ahora con el mouse, observen esto, abrí el paréntesis, ahora tomé el mouse, todo lo anterior lo hice con el teclado, pero ahora con el mouse doy clic en la primera celda y sin soltar el botón izquierdo voy hacia abajo. Aquí está, ya seleccioné todo el rango de celdas que quiero sumar. Automáticamente Excel escribió el nombre de ese rango. Cierro el paréntesis y doy Enter. Y aquí me muestra el total de gastos que yo voy a tener. En este caso, pues afortunadamente son menores a mis ingresos. De esta forma ya tengo nuestra primera hoja, digamos, ya con fórmulas. Una fórmula que me suma mis ingresos, que son estos dos, y que además me permite sumar o totalizar mis egresos. De esta forma ya tenemos, digamos, una fórmula que nos va a servir para poder calcular automáticamente. Si en algún momento estas cantidades cambiaran, pensamos que tal vez obtengo más ingresos de lo que esperaba. Vean cómo automáticamente aquí el total cambió a 7000, pero también resulta que tengo gastos mayores a los que yo creía. A lo mejor en teléfono me gasto 300, tal vez en electricidad me gasto 200. Y bueno, como me gustó la idea de ganar más de lo que estoy recibiendo, pues me voy a pasear, me voy a divertir y a celebrar, y me gasto 1000 en diversión. Y automáticamente cada vez que yo cambio los datos aquí arriba, cambian los resultados. Si por último yo quisiera saber cuál es la diferencia entre mis ingresos sobre mis egresos, en esta parte puedo escribir, digamos, la palabra saldo, y aquí abajo vamos a poner el total de esa resta. Y en este caso voy a decirle con el símbolo de igual que esta celda va a ser igual a B15 menos, damos clic aquí, menos C15. Voy a dar Enter y automáticamente me dice que me sobran 3230, que viene siendo, digamos, el saldo después de haber cubierto mis egresos restados de mis ingresos. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí por este momento. En la siguiente lección vamos a continuar con esta hoja de cálculo. Muchas gracias.